Vamos a levantar nuestra Biblia bien en alto y vamos a hacer esta declaración que cada semana hacemos antes de abrir la palabra de Dios. Di conmigo, esta es mi Biblia. Es palabra de Dios. Dios hablará a mi vida hoy. Mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Una vez más, iglesia, creyéndolo de corazón, mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Amén. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Que Dios bendiga su bendita palabra. Puedes tomar tu lugar. Y a manera de reporte quiero agradecer a todos los que participaron en la salida evangelística el día de ayer con el Ministerio de Evangelismo. Brevemente nuestro hermano David me estaba diciendo, pastor, tuvimos un gran tiempo, más de 80 personas asistieron, tuvimos la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio, muchos participaron. Tenemos que orar para que Dios traiga a alguien que hable árabe a la iglesia, porque me dice el hermano David, había muchos árabes, me dice, pero qué bendición que sin importar el idioma podamos presentar el plan del Evangelio a las personas que lo necesiten. Así es que gracias hermano David, gracias a todos los servidores, gracias por dedicar la tarde del día de ayer para compartir a otros de lo que Dios está haciendo. Este servicio lo queremos dedicar específicamente al servicio de acción de gracias. Y si yo preguntara, ¿cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Todos tenemos algo que decir, Señor, gracias. Algunos quizás han perdido la memoria y no recuerdan todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero basta que tú tomes un tiempo para que recuerdes y anotes tantos favores que Dios ha hecho sobre tu vida, sobre tu familia, en tu matrimonio, de los cuales tú y yo debemos de darle gracias al Señor. Fíjate que hace unos domingos atrás, acá en tu iglesia, acá en el campus del Cajón, sucedió algo muy especial que tocó mucho mi corazón. Recibimos a una pareja, como tú ya sabes, cada final del servicio tu servidor espera y escucha a las personas, saludo a las personas, oramos por las personas y es una bendición porque escuchamos de diferentes cosas. Pero esta pareja me llamó mucho la atención porque me dijeron, pastor, queríamos venir para personalmente agradecer a la iglesia por una canasta de comida, por una caja de comida que nos entregaron durante la pandemia. ¿Sabes de dónde venían ellos? Desde Tecate. Hasta Tecate llegó la caja de comida. Y si tú lo recuerdas, durante la pandemia nadie podía salir de sus casas, supermercados cerrados. Y yo no sé si ya se te fue la memoria, pero hasta encontrar papel higiénico era de ricos, Era un lujo, sin entrar en detalles. De alguna manera, la caja que tu iglesia durante todo ese trayecto y que hasta la fecha sigue haciendo, preparó de comida, llegó a las manos de esta pareja, de este matrimonio. En aquel entonces ellos no tenían visa para entrar a Estados Unidos. Y desde ese momento que recibieron la caja con todo lo que venía adentro, ellos se propusieron algún día, cuando Dios nos permita nuestra visa, poder llegar a la iglesia y darle gracias al Señor por ese detalle que tuvieron con nosotros. Eso fue lo que sucedió hace un par de domingos. Finalmente ellos habían recibido sus visas, estaban contentos, emocionados, y lo primero que hicieron al cruzar fue venir a la iglesia para darle gracias a Dios por aquello que se había hecho. Eso merece un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo te quería compartir esa historia que me tocó mucho el corazón, se la comenté a mi esposa y a otros hermanos de la congregación, porque imagínate, eso sucedió hace, ¿qué? 5 años atrás, y ellos lo tenían en su corazón, y cuando se dio la oportunidad, cumplieron yendo a donde dijeron que iban a ir y haciendo lo que se propusieron que iban a hacer. Esas cosas valen mucho para Dios, cuando hay una persona agradecida, cuando hay un matrimonio agradecido, cuando hay una familia agradecida. Y es interesante porque tú puedes decir, pues yo soy agradecido, pastor, yo soy agradecida. Claro, quiero recordarte que ser agradecidos cuando todo está bien es muy fácil. Ser agradecidos cuando tenemos una buena salud, eso es sencillo. Ser agradecido cuando no te preocupas por qué vas a comer mañana, porque sabes que hay una cuenta de banco con varios numeritos que te respaldan, pues eso es normal.
Ser agradecido cuando solo arrancas tu vehículo y no te tienes que preocupar si la batería te va a dar o si la gasolina te va a alcanzar, eso es fácil. Pero ser agradecido cuando todo está en nuestra contra, eso es diferente. Eso es distinto. Me gustaría, a manera de introducción, contarte la historia de un personaje que cuando leí su historia me impactó muchísimo y dije, en el servicio de acción de gracias de la iglesia la quiero compartir. Su nombre es Chris Rosati, o mejor dicho, su nombre fue Chris Rosati. Él recibió el diagnóstico de una enfermedad incurable llamada esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad lo que hace básicamente es que degenera todos los músculos del cuerpo de manera progresiva, de tal manera que los músculos ya no se mueven. Que la persona pierde todo control de su propio cuerpo, de sus organismos, de sus músculos, de sus manos, etc. Llega un punto en donde la persona piensa, habla, pero literalmente no puede moverse. Hace 8 años atrás, Rosati escribió un correo electrónico dirigido a uno de sus amigos y el correo decía lo siguiente: deseo darte las gracias por todo. Moriré el martes. Habrá una celebración de vida, o un memorial, el 4 de noviembre, por si puedes asistir. Es impactante porque desde el momento que Rosati recibió el diagnóstico y el que le dijeron que era incurable y que iba a morir irremediablemente, él tomó una decisión. Él se propuso, y esto lo verifica su esposa y sus hijas, él se propuso tener actos de bondad todos los días de vida que le quedaban hasta que finalmente falleciera. En una ocasión entró a una cafetería y pagó las bebidas de todas las personas que estaban presentes. En cada momento él iba desarrollando una actitud de bondad. Otra historia que cuenta su familia es que decidió comprar un camión repleto de donas para regalárselas a todas las personas. Cuando la compañía de las donas se dio cuenta de lo que le había hecho, le donaron otro camión de donas para que las pudieran regalar a todas las personas que la necesitaran. Antes de fallecer, el señor Rosati dijo lo siguiente: si mi gratitud puede cambiar el día de una persona, habrá valido la pena vivir. Eso me impactó muchísimo porque la gratitud, como acabamos de mencionar, no solamente es cuando tienes una buena salud, no solamente es cuando tienes estabilidad financiera, no solamente es cuando tienes estabilidad laboral, no solamente es cuando acabas de estrenar tu casa, tu coche o cuando todo marcha bien, sino que la verdadera gratitud, el verdadero agradecimiento se mide cuando todo es adverso y aún así somos agradecidos por lo poco que tenemos, por la salud que tenemos o aún inclusive por las dificultades que experimentamos. Tal vez tú puedas decirme, pastor, pero ¿será que eso es bíblico? ¿Será que uno puede tener gratitud en medio de la adversidad? Claro que sí, claro que sí. Y a eso la Biblia le llama paz. Aunque no vamos a hablar de ello en este momento, la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es ese sentimiento de tranquilidad, esa seguridad de que Dios está con nosotros en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Dios está con sus hijos y la paz de Dios, dijo el Señor, sobrepasa todo entendimiento. Y Él prometió dárselas a sus hijos y no era como la paz que el mundo puede dar u ofrecer. El día de hoy me gustaría compartir contigo la historia de un personaje, al igual que Rosati, que tuvo un impacto en su vida. Te digo algo, de las muchas veces que he podido leer la historia de este personaje, particularmente en esta ocasión, me impactó mucho su historia. Me impactó porque él tenía todo para ser una persona infeliz. De hecho, al igual que Rosati, la persona de la que brevemente me gustaría compartirte el día de hoy, tenía una enfermedad incurable. Y esta enfermedad incurable le hacía estar aislado de las personas, le hacía estar relegado de la sociedad misma por el tiempo en el que él vivía. Pero lo importante es que esta persona, en medio de esas circunstancias,
encontró a alguien que yo espero y confío que si tú no lo conoces, lo puedas conocer al final de este mensaje. Su nombre fue Jesús. El encuentro que este personaje tuvo con Jesús no solamente lo sanó físicamente, sino que hizo algo todavía más maravilloso, lo sanó espiritualmente. Y te hablo de un leproso, de una persona que bajo los esquemas y los estándares bíblicos era completamente inmundo y por lo tanto no podía tener comunicación ni comunión con las demás personas. Para ver estos detalles de lo que puede enseñarnos un leproso, ¿te imaginas lo que un leproso nos puede enseñar a ti y a mí ahora después de tantos años? Te sorprenderá las lecciones de vida que este leproso agradecido te puede dejar a ti y a mí para que las apliquemos a nuestra vida y a nuestra familia. Así es que con esta introducción yo te pido que por favor abras tu corazón, abras tu mente, permitas que el Espíritu Santo hable a tu ser y me acompañes a estudiar este mensaje en relación al Día de Acción de Gracias, el cual vamos a titular ¿Dónde están los 9? Lecciones de agradecimiento de un leproso. Padre que estás en los cielos, Señor. Ahora que estamos, Señor, a punto de celebrar el Día de Acción de Gracias, queremos dar gracias por ti, Señor. Queremos dar gracias por lo bueno que tú eres. Queremos dar gracias por lo fiel que tú eres, Señor. Queremos dar gracias, Señor, por lo misericordioso que tú eres. No queremos darte gracias, Señor, por las cosas que nos das. Porque cuando entendemos que aunque no nos dieras nada, tú eres digno de recibir honra y gloria, entendemos de qué se trata el Evangelio, Señor. Así es que por sobre todas las cosas, gracias, Señor, por ser tan bueno y por ser tan fiel. Y si a eso le añadimos que provees, que escuchas, que suples, que das a manos llenas, aún más agradecimiento hay en nuestra vida. Permite que el día de hoy, Señor, podamos aprender estas lecciones que este leproso nos va a dar. Pero permite, Señor, que no sean lecciones teóricas. Permite, Señor, que no sea simplemente escuchar lo que sucedió con él, sino que lo que él hizo lo apliquemos a nuestra vida personal, a nuestra vida matrimonial y familiar, Señor. Y que podamos enseñárselo a nuestros hijos de igual manera. Oramos por aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor. Oramos por aquellos que están enfrentando situaciones de salud. Oramos por aquellos que están pasando problemas duros, Señor, emocionales, laborales, para que tú puedas dar una respuesta conforme a tu tiempo, Señor. Abras una puerta para aquellos que necesitan que se las abra. Cierra puertas para aquellos que necesitas que se las cierres. Y dirige la vida de aquellos que necesitan dirección, Señor. Y como cada domingo pedimos, Señor, gracias por aquellos que nos acompañan por primera vez, que al final del servicio puedan abrir su corazón a ti y puedan recibir el regalo de la vida eterna. Gracias por esas 5 personas que se bautizaron, Señor. Qué hermoso fue escuchar ese testimonio de cada uno de ellos. Nos recuerda de lo que se trata, iglesia, de lo que se trata el mensaje del Evangelio. Y nos anima a seguir haciéndolo, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias por el campus de South Bay, gracias por los que nos acompañan a través de redes y página web, que a la distancia llegue tu palabra y el Espíritu Santo la reafirme en sus vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Por cierto, este pasado viernes tuvimos una vigilia, media vigilia pudiera decir, maravilloso. Realmente fue un tiempo maravilloso. Mira, habían personas que no nos habían acompañado antes, que nunca habían estado en una vigilia. Y lo que parecía que iba a durar tanto, al final no se sintió. Si es que cuando nos pusimos de rodillas, oramos y adoramos a Dios, de repente ya estaba finalizando. Fue un tiempo maravilloso, fue algo bien planificado, bien organizado. Y me gustaría extender en nombre de toda la iglesia el agradecimiento a los líderes del ministerio, Javier y Carla Jiménez, a todos los servidores, porque tenían todo debidamente planificado, cafecito, pancito, sus camisas, y cuando le correspondía orar a la siguiente persona, había alguien que se encargaba de notificárselo para que todo fluyera muy bien. Gracias al pastor Tony, al ministerio de alabanza, se merecen un fuerte aplauso. Gracias, equipo. Gracias.
Y por cierto, para los que no pudieron acompañarnos, en el mes de enero comenzamos con una vigilia el año 2027. Así es que te animo, no dejes de asistir a la vigilia. Así es que vamos a ver si la podemos extender un poquito más para que tengamos ese tiempo con el Señor que tanto vamos a necesitar para el próximo año. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas capítulo 17. Evangelio de Lucas capítulo 17. Quiero recordarte que uno de los evangelios más exactos en cuanto a fechas, lugares, situaciones, era Lucas, o es el Evangelio de Lucas. Y si tú te preguntas por qué Lucas era tan exacto con sus fechas, lugares y situaciones, la razón es porque Lucas era médico de profesión. Era médico y me alegra tanto que Dios lo haya llamado, porque Lucas nos da tanta información que pasó por alto Marcos, Mateo, aún inclusive Juan, pero que Lucas filtró desde su perspectiva como médico. Vamos a irnos al versículo 11 del capítulo 17 de Lucas, y yo lo voy a leer acá en mis notas, pero te pido que por favor lo puedas leer en tu Biblia o lo puedas leer en pantalla. Pero te recuerdo, abre tu Biblia, subraya tu Biblia, marca tu Biblia. Eso es importante en el crecimiento espiritual de todo creyente. Dice el pasaje: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Observa eso porque más adelante lo vamos a desarrollar. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, eso lo tienes que encerrar en un círculo en tu Biblia. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahora ya entiendes por qué nuestro mensaje de hoy se llama o se titula: ¿y los 9 dónde están? Por cierto, ¿eres tú de los 9? ¿Eres parte del grupo de los 9? Me alegra que digas que no, porque entonces entiendes el mensaje. Hay que orar y ya irnos, porque ya entendiste el mensaje. Yo soy del 1. Oro a Dios que tú seas de ese grupo. Pero sigamos avanzando, versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al extranjero samaritano leproso, versículo 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Qué lindo pasaje. ¿Qué podemos aprender de este leproso agradecido? ¿Qué podemos aprender de este samaritano que estaba aislado? No solamente por su condición física o médica en este caso, sino porque era samaritano, que ya vamos a hablar en breve el problema que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Qué podemos aprender? Por lo menos hay 4 cosas que este samaritano tuvo. Hay 4 aspectos que este samaritano tuvo y que yo pido a Dios que tú puedas desarrollar en esta celebración de Acción de Gracias. Pero más que en esta celebración, las puedas aplicar a tu vida, las puedas aplicar con tu matrimonio y en tu familia, y se las puedas enseñar a tus hijos. Y antes de que cortes ese hermoso pavo que no vas a querer cortar porque te quedó tan bonito, y después de las 1000 fotos que le vas a tomar al pavo y de los miles de videos que lo vas a tomar, le digas a tus hijos: momento, vamos cada uno a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Y desde el más pequeñito, aunque sea balbuceando, le va a dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Y después, devórate el pavo, porque ya aprendieron los hijos la lección importante. ¿Qué nos enseña un leproso agradecido? Número 1, nos enseña que la gratitud, cuando es genuina, produce alabanza a Dios. Es que la gratitud va acompañada de la alabanza. No puede haber un creyente que diga: yo estoy agradecido, pero no alabe a Dios. Eso no existe.
Es como no puede haber un creyente agradecido mudo. No puede, tiene que abrir la boca. Tiene que alabar a Dios, tiene que mostrarlo de una manera. Y en este punto, lo primero que nos llama la atención es que este leproso, a pesar de su circunstancia, él mostró alabanza a Dios cuando recibió el milagro de su sanidad. A mí lo importante que me gustaría señalar de esto es que Lucas nos da la ubicación. Jesús iba para Jerusalén, venía de allá del norte. Y si tú ves en un mapa, tú vas a encontrar Galilea en la parte norte de Israel y vas a encontrar Jerusalén en la parte céntrica. Entonces Jesús venía bajando, pero tenía que pasar curiosamente y con propósitos y planes divinos por Samaria. La mayoría de judíos, si tú recuerdas Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, los judíos le daban la vuelta a Samaria. Entraban al territorio de Siria porque no querían pasar por Samaria. Jesús no le iba a dar la vuelta a Samaria. Jesús iba a atravesar Samaria porque sabía que tenía un encuentro divino con este leproso. Y es interesante porque los detalles que menciona Lucas son con mucho detalle. Por ejemplo, Lucas nos dice que entró en una aldea. Luego Lucas nos dice que cuando los leprosos lo vieron no se acercaron, porque los leprosos sabían que no podían acercarse. Y luego Lucas nos dice que le gritaron a alta voz, dándonos a entender que no hubo un acercamiento como para hablar personalmente, sino que a la distancia le gritaron que si los podía sanar. Y eso me llama mucho la atención porque en el contexto bíblico que esto se da, los leprosos no podían acercarse a las personas sanas. De hecho, la ley mosaica, la ley de Moisés, exigía que cualquier persona que padeciera lepra tenía que ser sacada de la aldea. Y luego, si la persona llegaba cerca de la aldea, tenía que gritar y decir inmundo, inmundo, para que todas las personas que escucharan se alejaran. Es interesante porque tal vez tú me puedes decir, Pastor Eric, ¿y la lepra ya está erradicada? Pues fíjate que no. Para sorpresa, la lepra no está erradicada. Países como Somalia, como África, tienen altos niveles de lepra. Es más, te voy a comentar algo si a ti te gusta comer animales de los que andan ahí en la tierra. ¿Conoces el armadillo? ¿O el armadillo? Para que lo entiendas mejor. Lo conoces, ¿verdad? No me digas que no porque has andado escarbando y todo lo demás ahí. Bueno, tu servidor fue a un viaje misionero a una parte de Honduras en donde cuando encuentran un armadillo se emocionan y hay que abrir el hoyo para sacarlo y de la cola. Tienen unas pezuñas que para qué te cuento, rapidito hacen hoyo. Pero tú sabes que en esa población de San Jorge Ocotepec, para ser exacto, se dio un brote de lepra. Porque curiosamente, la lepra está presente en el armadillo. Al armadillo no le causa problema, pero cuando lo ingiere el ser humano, le da la lepra. Y recuerdo haber visto una persona que había perdido toda su mano precisamente a causa de la lepra, porque la lepra se come el tejido, se come la carne. Y es altamente transferible con el roce, con el viento, etc. Así es que si te van a ofrecer armadillo para acción de gracia, yo que tú no le entrara, Recuerdo en una ocasión que íbamos manejando de California para Houston, Texas con mi esposa y vimos un armadillo a la orilla de la calle y mi esposa me dijo, bájate, tráelo. Y le dije, no, tiene lepra, no. Yo me quería bajar por el armadillo. Pero luego me dice alguien en la gasolinera, qué bueno que no lo hizo, porque si lo mira el patrón, me dijo, le ponen una gran multa porque son animales que no se pueden tocar. Este leproso sale al encuentro con 9 más, 10 en total, y le dicen al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarnos, puedes sanarnos. Y me llama tanto la atención porque este hombre recibió lo que tanto anhelaba su corazón, pero lo que tuvo después fue una acción de gratitud y de alabanza a Dios. Me encanta porque David entendía ese principio. David conocía esto. Por eso fue que David dijo en Salmos capítulo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. David dijo, alábenle, bendigan su nombre y observa por qué. Observa eso, por favor, versículo 5. David dice, alaben a Dios por lo mucho que Él te ha prosperado.
No, ¿verdad? Por la casa que te dio, por el vehículo. No. Comencemos por la esencia de Dios, por los atributos de Dios, por la naturaleza de Dios. David dice, alaben a Dios porque Él es bueno. Su naturaleza es buena. Y porque su naturaleza es buena, todo lo que emana de Él va a ser bueno. No todo lo que tú quieres, Él te lo va a dar. Pero todo lo que Él te dé va a ser bueno. Tal vez para ti fue malo, para Él es bueno. Y después de un tiempo tú vas a decir, gracias Señor porque no me casé con esa persona. Gracias Señor porque lo vi sin maquillaje. Gracias porque cerraste esa puerta. Porque nosotros como seres humanos estamos cerrados y empecinados en que Él es, ella es, esto es, todo es así. Y Dios que conoce todo dice, no es por ahí. No es Él, no es ella, no es eso, no es tu tiempo. Y cuando uno espera en el Señor, uno después dice, Dios mío, gracias de la que tú me libraste. Así es que yo te pido algo, dale gracias a Dios por las puertas que te abrió, pero dale gracias por las puertas que te cerró también, porque Dios sabe por qué las cerró. Anota también, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 15. Me encanta porque este es Pablo hablando, ya no el rey David. Pablo dijo, y sed agradecidos. ¿Y cómo lo voy a hacer? De acuerdo al apóstol Pablo, observa lo que viene a continuación. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Me gustaría contarte algo que sucedió hace unos días atrás con mi hija Eliana. Todos los días papá la lleva a la escuela en la mañana y ponemos cantos, ponemos adoración. Y le puse un canto de allá por los 80, 90. Nunca lo había escuchado. Y me dijo, papi, ese canto yo no lo conozco, déjalo por favor. Y era un canto muy precioso, que por cierto se lo voy a pedir al pastor Tony para que lo entonemos en la temporada navideña. Es un canto de exaltación de Dios maravilloso. Cuando terminó el canto, mi hija de 10 años me dijo lo siguiente, papi, ¿qué diferencia hay entre esos cantos de antes con los de ahora? Me dijo. Porque los de ahora, papi, ya no hablan tanto de Dios como ese que acabo de escuchar. Ahora los cantos son de ti, de cómo te sientes y de otras cosas, pero no de exaltar al Señor. Mi hija de 10 años me hizo esa observación. Y le dije, hija, me sorprende lo que me acabas de decir, porque eso es lo que lamentablemente sucede con muchos cantos ahora en día. Cantos en donde ya no se alaba a Dios, sino que me siento triste, me siento así, me siento así, y pareciera que son cantos más basados en la persona y en la emoción de la persona. Cuando los cantos son de exaltación a Dios, cuando los cantos deben ser enfocados en Dios, en la liberación de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en el favor de Dios. Porque al fin de cuentas el canto o los cantos, los himnos no son para ti y para mí, son para el Señor. Así es que no me digas la próxima vez, ay, los cantos estuvieron bien aburridos. Porque de pronto te puede decir alguien, es que no eran para usted, eran para el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero este leproso tuvo una segunda evidencia de ese agradecimiento en su corazón. No solamente de alabanza, sino que hizo algo que a muchos creyentes les falta hacer ahora en día. Reverencia a Dios. Me encanta la reverencia a Dios. Y quiero aclararte, escúchame por favor, escúchame con atención. Ser reverente a Dios no significa ser religioso. Lamentablemente se ha filtrado una línea en donde para muchos el hablar de reverencia a Dios o el ser reverentes a Dios es sinónimo de religiosidad y entonces mejor ya no. No es esa la idea. Y eso es antibíblico y no es correcto. Porque cuando encontramos la palabra de Dios nos damos cuenta de que nuestro Dios es digno de reverencia. Es digno de que se le dé honor de una manera que no se le da a nadie más. Y cuando leemos el libro de Isaías, que encontramos que él tenía sus labios impuros y que un serafín vino y le pasó un tizón encendido para que sus labios fueran purificados. Y cuando leemos la descripción del Antiguo Testamento de los seres vivientes, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, los 24 ancianos, se postran, se tapan el rostro
Hay una adoración tan sublime, tan pura, de tanto honor para Dios, que eso nos hace contrastar con lo que muchas veces ahora en día hay en las iglesias. Pero refirámonos al texto bíblico para que sepas a qué me refiero. Versículo 16. Cuando este leproso regresó sanado ante el Señor, hizo lo siguiente: se postró en tierra. Es que no había nada más que podía hacer. No había otra cosa coherente que estuviera al nivel de lo que acababa de suceder en su vida. Se postró en tierra a los pies del Maestro. Y es impactante porque si tú me dices, pastor, ¿qué es reverenciar a Dios? Es interesante porque la reverencia como tal tiene un nivel más allá de una simple reverencia o de un simple acto de agacharse como si estuvieras inclinándote al rey fulano o ante un príncipe. Es algo distinto. La reverencia es la muestra más profunda de respeto y de honor. Esa es la definición textual. La reverencia es la muestra más profunda de respeto y de honor que se tiene hacia Dios. Es cuando una persona se asombra porque ha entendido y ha reconocido que no hay nadie más que Dios. Ahí es cuando reverenciamos a Dios. Cuando nos damos cuenta que no hay Dios más grande que nuestro Dios. Cuando nos damos cuenta que nuestro Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Por eso en la próxima vigilia que tengamos, te animo, si tu salud te lo permite, arrodíllate. Ponte de rodillas, aunque te cueste un mundo levantarte. Pero va a ser maravilloso cuando te arrodilles. Hazlo con reverencia al Señor. Si tienes la oportunidad de hacerlo, en la madrugada, en la casa, dobla tus rodillas. Póstrate ante el Señor. No hay mayor señal de sumisión a Dios que doblar las rodillas, poner tu frente en el piso y decirle: Señor, me rindo ante ti. Me rindo, no solamente espiritual, sino físicamente delante de ti. Este leproso reverenció a Dios por el milagro que recibió en su vida. Se postró a tierra, se postró a los pies del Señor. Y de esa manera, escúchame, con ese acto que ese leproso estaba haciendo, estaba confesando que Jesús era Dios, porque él sabía que no podía hacer esa referencia con alguien más. Y me encanta lo que dice Salmos capítulo 7, versículo 17. Dice el salmista: daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas en el nombre del Señor Altísimo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que reverenciaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le diste honor y gloria? ¿Sabes algo que estoy haciendo y lo hacemos con mi esposa? Y a mí en lo personal me encanta terminar los días así. Cuando ya vamos a cama y estamos platicando antes de descansar, yo tengo mi lector electrónico, Kindle, y estoy leyendo todo el Antiguo Testamento. Lo disfruto como no tienes una idea. Ahorita estoy por el primer libro de Samuel, terminando el primer libro de Samuel. Me impactó tanto cuando el arca de Dios fue trasladada de la casa de Aminadab al nuevo lugar donde la iban a poner por orden de David. Me impactó cuando Usa, por tratar de ayudar en el arca, la sostuvo para que no se cayera. En primer lugar, el arca no tenía que ser trasladada por carruaje, sino por ganado. Porque todos los dioses paganos que tenían los transportaban en carros, y Dios dijo: no me voy a comparar a los dioses paganos, así es que mi arca nunca va a ser trasladada en carruaje, sino que en ganado. Lo segundo, no necesitan cuidar mi arca, yo cuido mi arca porque ahí está mi presencia. Entonces me dio tanta curiosidad investigar en el hebreo por qué razón Usa murió fulminado por Dios cuando intentó rescatar el arca para que no se cayera. ¿Y sabes qué me sorprendió? En el texto hebreo, la idea que se connota ahí es que como el arca de pacto de Dios había estado tanto tiempo en la casa de Abinadab y había estado tiempo fuera de donde tenía que estar en el tabernáculo, se habían familiarizado con el arca del pacto. Dicho de otra manera para que lo comprendas, dejaron de ver el arca del pacto con la reverencia que tenían que verla. A fuerza de verla todos los días, a fuerza de verla ahí está el arca donde mora la presencia de Dios, se le fue perdiendo el respeto, se le fue perdiendo el honor
se le fue perdiendo la reverencia y al final terminó como cualquier otra caja que se podía cuidar, proteger, trasladar, etc. Me impactó eso, porque cuando estaba preparando este mensaje, sucede lo mismo con muchos creyentes ahora en día. Sucede lo mismo contigo y conmigo. Porque lo que antes era difícil comprar, lo que antes era difícil obtener, por la gracia de Dios, Él te lo ha dado ahora. Entonces, pues, ya lo tengo. Lo que tanto quería, ya lo tengo. Yo lo logré. Yo trabajé. Yo me esforcé. Yo lo hice. A mí me costó. ¿Dónde está Dios entonces? Cuando Dios bendice tanto a una persona, cuando Dios bendice tanto a una familia, se corre el riesgo de creer que nos merecemos las bendiciones de Dios. Se corre el riesgo de creer que es obligación de Dios darnos lo que le pedimos. Que es obligación de Dios darnos lo que nosotros estamos buscando, cuando no es así. Por eso hemos enseñado durante tantos años en tu iglesia. Al final de tu lista de peticiones, dile: si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad. Esta es mi petición, Señor. Pero si es tu voluntad, que se dé. Si no es tu voluntad, no pasa nada, Señor. Sigo sirviéndote igual, sigo amándote igual, sigo esforzándome igual, porque mi servicio a ti no depende de lo que tú me das, sino depende de lo agradecido y agradecida que estoy por quien tú eres, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Yo recordé, y hace unos días se lo comentaba a uno de los servidores de la iglesia. Recordé cuando llegamos por primera vez a San Diego, en un Toyotita Corolla. No sé cómo subimos esa cuesta del centro, te lo digo. Era un Toyotita Corolla de 4 cilindros. Y a eso agrégale que veníamos empujando un yugo. No sé cómo lo hicimos. Y veníamos emocionados. Hasta tenemos una foto con mi esposa, tirando todas las chivas allá adentro. Ahora, Dios ha sido bueno con la familia Saldaña. Dios ha sido bueno con nuestras hijas. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno contigo. Porque te recuerdo que cuando llegaste a este país, en primer lugar, no tenías lo que ahora tienes. En segundo lugar, de misericordia traías un par de zapatos. De misericordia sabías hacer un clavito, poner esto, poner lo demás. No tenías lo que Dios te ha dado. No te había prosperado como te ha prosperado. No se te olvide quién te ha dado todo lo que tú tienes. No se te olvide quién ha provisto para tu mano. No se te olvide quién llenó tu alacena. No se te olvide quién proveyó esa casa. No se te olvide quién te dio la fuerza. No se te olvide quién te dio la capacidad. No se te olvide que es Dios quien lo dio todo. ¡Aleluya! Porque la misma mano que te lo dio te lo puede quitar. La misma mano que te ha bendecido te lo puede quitar. Y no me digas que no te lo advertí. Y no me digas que, ya está con las advertencias. Pues si te queda el saco, póntelo. Porque es bueno recordar que no somos nada sin la ayuda de Dios. Es bueno recordar que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y cuando estés en esa sala preciosa con tus hijos este próximo jueves, recuérdales que Dios ha sido bueno. Recuérdales que Dios fue el que ha provisto esa casa. Y te voy a decir algo con profundo respeto, no te me vayas a ofender, por favor. Pero si quieres recuérdales que, miren hijos, pegué una corrida de Tecate para acá, que no sé cómo no me vieron. Sí, o ya se te olvidó. Diles los esfuerzos. ¿Sí? Yo no sé cuánto vas a contar, pero cuéntales que todo lo que ven, que todo lo que tienen, que el coche que los está esperando afuera, que toda la vestimenta, que todos los cambios, que todo el comprado, que toda la alacena llena, es gracias únicamente al Señor. El leproso nos enseña que la gratitud viene acompañada de alabanza, que la gratitud viene acompañada de reverencia, que la gratitud viene acompañada de agradecimiento, aunque suene redundante, no lo es.
Porque la gratitud, como lo mencionamos en el primer punto, se tiene que expresar de una manera. Y en el caso de este leproso fue a través de agradecimiento. En la segunda parte del versículo 16, este leproso, dice Lucas, que estaba dándole gracias y no paraba de darle gracias al Señor. Y luego el Señor menciona y dice, este samaritano está más agradecido que los otros 9. Y aquí es algo muy interesante que menciona el pasaje. Porque los otros 9 representan al pueblo de Israel. Los otros 9 representan a los que se supone que eran los escogidos por parte de Dios para anunciarle a los no escogidos quién era Dios. Pero el que se supone que no formaba parte y que no tenía nada, fue el que realmente mostró agradecimiento en lugar de los otros 9. Yo te pregunto, ¿a quién representa ese leproso samaritano? A ti y a mí como gentiles, a nosotros nos representa. Porque los otros 9 representaban a los judíos, pero ese otro samaritano representa a los gentiles, quienes están recibiendo el favor de Dios, aunque no vino por nosotros, aunque no éramos parte del paquete. Pero como Pablo dice, hemos sido injertados en las promesas de Dios, de tal manera que ahora para el Padre somos una sola mata de bendición. Me encanta lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11, para que lo anotes en tu Biblia. Dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos, refiriéndose al pueblo de Israel, no lo recibieron. Pero a los samaritanos, a los gentiles, a los que traían un bagaje de pecado, de esto y lo demás, a esos que sí le recibieron, a los que han creído en su nombre, les ha dado el privilegio, la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios, iglesia. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Gloria a Dios! Nos ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Me encanta eso, porque la religiosidad no te da esa autoridad. El formar parte de una denominación cualquiera que sea no te da esa autoridad. La única forma que tú seas hecho hijo o hija de Dios, dice el pasaje, es cuando crees en Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Oro a Dios que tú que me escuchas, que todavía no has tomado esa decisión, lo hagas y le digas al Señor, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo, Señor. No confundas creación de Dios con hijo o hija de Dios. Todos podemos ser creación de Dios, obviamente lo somos, pero el ser hechos hijos e hijas de Dios implica creer en el Señor. Quiero contarte la historia de alguien muy similar al pasaje que acabamos de leer de Juan. Esta historia me impresionó mucho porque cuando él tuvo un quiebre en su vida, era una persona atea. Era un excelente abogado en Nueva York. Era un buen litigante. Y yo sé que muchos se van a identificar con él. Porque yo tengo mi empresa, tengo mi negocio. Me costó sacar mi título de doctor, de leyes, de abogacía, poner mi empresa, hacer esto, hacer lo demás. Se te infla el ego. Y con un simple catarro se te va todo. Con una simple manchita que el doctor te diga, veo una mancha en el pulmón izquierdo que no me gusta porque no tiene el tamaño ni la forma que yo creo, así es que la voy a mandar a biopsia. Ahí se te fue el título. Ahí se te fue todo el dinero. Ahí se te fue absolutamente todo. Y te acuerdas que hay un creador. Y te acuerdas que hay una iglesia que ora por los enfermos. Y te acuerdas que Dios hace milagros. Mi pregunta es, ¿por qué vas a esperar hasta ese punto para acercarte a Dios? ¿Por qué vas a esperar hasta que llegue un cáncer? ¿Por qué vas a esperar hasta que haya una crisis familiar? ¿Por qué vas a esperar hasta que haya un punto de quiebre en tu vida para realmente buscar de Dios cuando Dios desea que lo hagas antes de que eso suceda? Quiero contarte la historia de John Kralik para que la busques después o compres el libro, dicho sea de paso. En el año 2007, él había tocado fondo en su vida. Su bufete de abogados estaba a punto de quebrar. Tenía una vida emocionalmente rota. Tenía una salud completamente deteriorada debido al alcohol y la pérdida de todos sus ahorros porque se había divorciado. Le dieron en el tiro de gracia. Habían malos hábitos en su vida y era un desorden. Un día, escucha esto porque me llamó mucho la atención.
Para aquellos que dicen que Dios no habla. Óyeme, Dios no participa del relajo de muchos. Pero eso no significa que Dios no hable. Mi Dios no es mudo. Él habla cuando tiene que hablar. Y a quien le tiene que hablar. Algo sucedió con este hombre. En ese día de Año Nuevo, él escuchó una voz que dijo: hasta que aprendas a ser agradecido con las cosas que tienes, no recibirás las cosas que quieres. Y eso lo impactó para toda su vida. Tomó la decisión, a partir de ese suceso, de escribir una nota todos los días de agradecimiento en ese año que estaba comenzando. Una nota por día. Y es interesante porque él comenzó a notar que por cada nota que él hacía, para la persona que le abría, para la persona que le servía, para la persona que le atendía, a todos les comenzó a dar una nota de agradecimiento y no se levantaba sin antes tener una palabra de agradecimiento. Sucedió algo maravilloso. Poco a poco su vida comenzó a cambiar. Su actitud comenzó a cambiar, su entorno comenzó a cambiar y las cosas que estaban cerradas, obstaculizadas, de repente comenzaron a abrirse, comenzaron a ser diferentes. Experimentó estabilidad financiera, comenzó a perder peso, comenzó a tener nuevas amistades y su vida comenzó a ser transformada. Producto de esa experiencia, él escribió un libro que es un bestseller, dicho sea de paso, el cual te lo recomiendo por si lo deseas comprar. El libro se titula 365 Gracias, el año en el que simple acto de gratitud diario cambió mi vida. Ahí cuenta todo lo que te estoy comentando, inclusive cómo tuvo un encuentro con Dios. Así es que si tú me dices el día de hoy, pastor, ¿realmente funcionará el ser agradecidos? Claro que funciona. Claro que funciona el tener una actitud de agradecimiento desde que te levantas, antes de que pongas un pie en el piso. Gracias por este día, Señor. Gracias porque estoy respirando. Gracias porque me das una oportunidad más. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Y comienzas a tener esa actitud de agradecimiento en tu entorno, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en todo lo que sucede, tener una palabra de gratitud a Dios. Ese leproso, que ¿quién iba a decir que nos iba a enseñar algo? Nos ha enseñado el día de hoy que el agradecimiento o la gratitud produce alabanza a Dios, produce reverencia a Dios, produce agradecimiento a Dios y como último aspecto, produce también acercamiento a Dios. Ese samaritano estaba lejos de Dios. Su misma nacionalidad, que en este caso estaba al norte de Israel, era pagano. Pertenecían a la tribu del norte. Tú sabes que Israel se dividió después de la muerte de Salomón. Su hijo Roboam tomó malas decisiones, le dio consejo a sus amigos jóvenes, teenagers, y tomó la decisión de dividir el reino. Dios lo cumplió. Y se hicieron las tribus del norte con las tribus del sur. Pues estos samaritanos pertenecían a las tribus del norte y luego los del norte fueron invadidos por los asirios. Entonces cambiaron su religión, cambiaron su fe, cambiaron sus dioses, cambiaron absolutamente todo. A tal punto que los samaritanos decían, aquí arriba vamos a adorar a Dios. Y los judíos decían, aquí en Jerusalén lo vamos a adorar. Así es que había como una guerra espiritual civil entre esos dos grupos. Este samaritano estaba lejos de Dios, pero con este encuentro se acercó a Dios. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿estás lejos de Dios o estás cerca de Dios? No me respondas a mí, pero respóndete a ti mismo y sobre todo, respóndele a Dios. ¿Estás lejos de Dios o estás cerca de Dios? Observa lo que le dijo el Señor en el versículo 19 a este leproso. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo hubiese deseado saber el nombre de este leproso? En la historia me hubiera encantado haber sabido el nombre de él, para haberlo aplicado con una mayor vivencia, aunque su testimonio es más que suficiente, de que cuando hay una persona agradecida o agradecido con Dios, tarde o temprano va a tener un acercamiento con Dios. Me encanta lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Si puedes pasar por favor, Pastor Tony, con el Ministerio de Alabanza. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios. ¿Y qué es el resultado de acercarse a Dios? Dilo fuerte, iglesia. ¿Qué va a hacer Dios? Se va a acercar a ustedes. Santiago no se equivoca, iglesia.
Santiago no se equivoca, queridos amigos y amigas. Dice Santiago, todo aquel que se acerca a Dios, Dios se va a acercar a él. Dale un fuerte aplauso a él. Así es que yo pregunto el día de hoy, porque quiero que sepas, la pregunta que Jesús hizo, aun cuando tiene más de 2000 años, sigue resonando ahora en día. La pregunta que Jesús hizo sigue resonando hoy en día. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 9? Yo me rehúso a ser parte de esos 9. Yo no quiero ser parte de esos 9. Dios ha sido demasiado bueno con Eric Saldaña para ser parte de esos 9. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido bueno con tu familia, con tus hijos? ¿Dios ha sido bueno en lo que te ha dado, negocio, empresa? ¿Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno con nosotros, iglesia. Y solo falta hacer una pausa del ajetreo, solo falta dejar el celular a un lado, solo falta apagar la televisión y comenzar a recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros.